Jorge Perincho Navarrete. Hoy tengo que decir una cosa, en este panel estaba la Lucía también, ¿no? Sí, pues aquí po, estaba. Lucía Damer, que ya nos dejó. Ya no, Hoy día está en el diario hoy día. Aparece, Sí, pues, hoy día aparece, en el pero- Mercurio. Amplia entrevista Exactamente. en reportajes del Mercurio, Lucía Damer, que se integró al comando presidencial de Gabriel Boric, cosa que hace incompatible su labor como columnista en este programa y también como columnista en Tele 13 Radio. Así que por un tiempo, al menos la pasamos a préstamo al comando de préstamo, Boric y después la traemos de vuelta. Ella dijo que volvía. Otra cosa es Otra lo que cosa pase. que tome nuevo rumbo, eso Claro. es distinto. Estábamos calculando que quedan 9 domingos para la elección de segunda vuelta. O sea, en 9 domingos más sabemos quién va a ser el presidente de la República. Bueno, o la presidenta de la República. Así están las cosas. O Sigue sea, con- o la primera vuelta, No, ¿no? 9 para la segunda vuelta. Chuta, para ya. segunda No, para la primera vuelta. vuelta quedan 5 domingos. Ya. Así Mira. estamos. ¿Qué es lo más importante de la semana para ti, María José Nova? Oye, para mí, muy cortito, son primero los efectos que tiene el rebaraje de posiciones en la carrera presidencial. Creo que eso produce tensiones distintas, juegos distintos y también la irrupción, diría yo, de un tono basado en la agresividad y en las acusaciones de mentira, que creo que no tiene ningún elemento positivo, aleja la discusión de fondo y genera polarización por un lado, desafección por el otro, y creo que ninguno de los dos fenómenos es positivo respecto del momento político que vivimos. Y eso estuvo muy presente en los dos debates que vivimos Exactamente. esta semana. Quique Mujica, para ti. Si yo quería mencionar esta ley Express, la ley que se autodenominó dentro del Congreso, la ley Celis, así lo decían despectivamente algunos diputados, estuve preguntando, bueno, esta ley que faculta a candidatos que tuvieron errores de inscripción propios, no atribuible al CERVEL, de reinscribirse. Ajá. Y eso significa, en términos prácticos, que hay que hacer todo de nuevo con los votos. Entonces mi duda era, fuera de lo feo que se ve que en 12 minutos solucionan un problema de ellos y en años no han solucionado el problema de la gente, pero en 12 minutos ellos resolvieron este problema. Sí, esto pasó en el Senado. En 12 minutos se pusieron de acuerdo los comités Claro. y aprobaron en 12 minutos Claro, y esa ley. son- Ahora pasó a la Cámara y tiene que ver qué pasa en la Cámara. 9 candidatos a diputados, ¿Ya? un candidato a Core. La suma es de reimprimir los votos, cuesta 920 millones de pesos. No te puedo creer. Claro, y si uno supone que esos votos que tienen que votarlos con B larga, Claro. a la basura, le han costado lo mismo, o sea, otros 920 millones, porque esos votos estaban impresos, por algo tienen que reimprimir esto. Claro, sí, porque están en la imprenta. Entonces sí. son 1.800 millones de pesos. Cuesta, en el caso particular del diputado Celis, su error administrativo nos va a costar 108.522.000 Claro, pesos. porque habría que reimprimir la cédula electoral de diputados del Distrito 23, que es el distrito del día. Claro, tienen que reimprimir la suma de casi 7 millones de votos. En total, por En efecto total. de esta ley. Entonces, yo creo que supe que hay alguna reflexión en torno a cuánto iba a costar esto. También supe que el comentario es, la verdad que es bien impresentable dentro de la Cámara, pero entre nosotros no nos vamos a pegar. Y supe, por ende, los números son importantes porque ya están preguntando algunos diputados cómo se va a leer para la ciudadanía que en 12 minutos aprobaron una ley que va a costar 920 millones de pesos en la impresión y si suponemos que votaron los otros, son 1.800 millones de pesos la desprolijidad de diputados que son de UDI, humanista, republicano, igualdad, ecologista verde, PPD, comunista y trabajadores revolucionarios. Claro, sí, por eso hubo acuerdo tan amplio. De hecho, en el Senado Claro. fue unánime el acuerdo comité para que esto pasara rápido. digamos. Claro, pero eso es un dato objetivo. Ahora, a para esto le falta pasar por la Cámara de vuelta. Ahora, en la Cámara un proyecto similar ya había sido rechazado por falta de quórum. Pero le falta pasar por la Cámara Pero, y después Yo creo que promulgarse y el publicarse. incentivo, este número es pesadito, ¿ah? Pesadito. Digo, para que algunos puedan decir, ¿sabes que la verdad? Sorry, pero nos van a hacer pedazos la opinión pública, más de lo que ya nos han hecho pedazos infinitamente. Claro, Así por que, botar a la basura 900 millones de pesos, Claro. por decirlo menos. Ya, lo más importante de la semana para Quique Mujica. Lo más importante para ti, Perincho Navarrete. Bueno, yo me quedo con lo que va a ocurrir el día lunes, ¿no? La conmemoración del 18 de octubre, una fecha que sin duda cambió la historia de Chile, que abrió un periodo de muchas incertidumbres, de varias preguntas sin respuesta, que nos ha llevado a los ciudadanos y ciudadanas a un torbellino y un carrusel de emociones, pasando la esperanza a la decepción, la alegría a la tristeza, la preocupación, la rabia. ¿Y quién hubiera dicho, incluso ese 18 de octubre de 2019, que 2 años después estaríamos a puertas de empezar a discutir ya las normas de fondo de una nueva constitución
y lo que es la redefinición del contrato político y social para el país. ¿Quién diría hace 2 años que estaríamos puertas de enfrentar una elección donde la mayoría de las probabilidades las tienen los candidatos que representan las puntas del electorado? ¿Quién diría cómo se aceleró el proceso de debacle de la élite dominante, donde estaban los dirigentes políticos, los empresarios, la tecnocracia, la Iglesia Católica, en fin, dando paso a un escenario político completamente distinto, mucho más transversal, más horizontal, que genera evidentemente más dudas y más preocupaciones y que sin embargo nos obliga a todos a reconcursar en este nuevo escenario que creo que es el que se dibuja para Chile por delante. Y no puedo sino decir, yo que siempre he sido un optimista militante, porque entre otras cosas creo que no tenemos más alternativa, que espero de verdad, confío y tengo la profunda convicción que los ciudadanos y ciudadanas sabremos ir en las distintas instancias que tenemos por delante tomando las decisiones para tener un país mejor que el que teníamos, que es lo que creo en lo fundamental animó el espíritu de esa época. Ya, una pequeña ronda de comentarios antes que vayamos a la encuesta que vamos a mostrar ahora, María José. Oye, yo creo, a ver, como en relación a lo que decía el Quique, tres asuntos veo yo. Uno, creo que esto reactiva todas las peores sospechas sobre la política. O sea, están como confluyendo todo lo que la ciudadanía ha reclamado. Después un tema económico impresionante, digamos, muy importante, pero además creo que vuelve a reafirmar también la desafección de las normas. O sea, aquí estos candidatos había una normativa clara de inscripción que no cumplieron, y cuando conviene, una vez más, las normas salen y acomodamos lo que ocurre. Entonces creo que a todas luces es un elemento profundamente negativo. Y respecto del 18 de octubre, yo quedaría encabezar con Pirincho el comité político del optimismo. Creo que mirándolo incluso desde esa perspectiva, creo que el 18 de octubre nos deja más bien pasajes oscuros. O sea, aquí yo creo que está instalada la violencia desde un punto de vista no solamente en la calle, sino que discursivo, que es lo que traía yo como punto esencial. Creo que hay una crisis de las instituciones horrorosa, o sea, que está minando el desarrollo, digamos, de la política en el país. Y creo que sí, efectivamente, ¿no es cierto?, también han surgido ciertos paradigmas morales que han caído. O sea, aquí hay representantes como la lista del pueblo, digamos, que se instalaban desde un lugar distinto, que hoy día tampoco están. Y creo que el desafío en la Comisión Constituyente, en la que yo sigo pensando que va a salir, ¿no es cierto?, algo bueno, es bien grande, porque incluso en esta semana distrital hemos visto a la ciudadanía reconviniendo a los constitucionales fuertemente respecto de su trabajo, de su validez y de su accionar. Entonces creo que queda un pasaje oscuro con un pequeño, digamos, cuota de optimismo hacia adelante que hay que hacerse cargo. ¿Quique? Sí, yo hoy día leí los diarios de temprano y había una avalancha de análisis y claro, digo, cambiando mi percepción, todavía no tengo ni una definitiva porque pienso que es demasiado pronto para tener una opinión, a más suponer que esta casuística es un evento de tontos, porque en fondo es bien sistémico, pero me hace mucho sentido leyendo al sociólogo Canales, hoy día Manuel Canales, cierta visión de un grupo de ciudadanos que están tratando de salir adelante y que la sociedad chilena, una sociedad estamental, se lo impedía, gente que quería participar de la fiesta y la fiesta la tenían poco. Y él habla mucho de los empleos que son empleos poco calificados y con sueldos muy bajos. O sea, la precariedad laboral que hemos conocido en este tiempo, gente informal, la cantidad de deuda, los sueldos malos, las pensiones como el forro. Entonces, se me va haciendo algo ahí que me parece menos ideológico de cierta élite que quiere darle un sentido distinto a los sucesos. Puedo estar totalmente equivocado, por cierto, pero porque aquí hay una interpretación de que este país se izquierdizó, yo no lo veo así, le dieron la oportunidad a Piñera, le dio la oportunidad a Bachelet 2 veces, y en estos años, en estos 16 años, se cimentó quizá el propio malestar derivado de ahí, que fue primero no lo logró, después no lo logró, entonces, eso respecto al 18 de octubre. Y está buena la discusión entre octubrista y noviembrista. Claro, los que quieren conmemorar el 15 de noviembre, claro, más que el 18 de octubre. Ya, vamos a lo que habíamos prometido al inicio del programa, la nueva entrega de la encuesta Pulso Ciudadano, que tiene números muy llamativos y cambios bien dramáticos en el orden de las candidaturas presidenciales. Vamos a partir mostrando respecto del tema presidencial.
si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría? Y aparece Gabriel Boric con 21%, 21,3%, José Antonio Kast en segundo lugar. Esto ya hace 2 semanas, mostramos esta misma encuesta, y por primera vez Kast desplazaba a Sichel del segundo lugar. Pero aparece Jasna Proboste en tercer lugar con 13,1%, y la caída dramática de Sebastián Sichel a 7,5 puntos. La columna celeste del lado es la encuesta anterior que marcaba 12,5, ahora tiene 7,5, son 5 puntos porcentuales menos, y está dentro del margen de error, con Franco Parisi, que le sigue en el quinto lugar, y mucho más atrás Marco Enríquez Ominami con 3,4 y Eduardo Artés con un 1,6. Comentarios, Pirincho Nava. A ver, hay varias maneras de mirar esto, especialmente lo que podríamos ya a esta altura bautizar el desfonde de la candidatura de Sichel. Hay algo que ha sido permanente al electorado de derecha en Chile y que tiene que ver con una cierta pulsión a lo que podríamos llamar el voto útil. ¿A qué me refiero? A que en general se trata de un electorado que no necesariamente elige a quien mejor representa su idea, sino a quien es más competitivo para enfrentar a su adversario, en este caso a la izquierda. Eso está detrás del arrollador triunfo de Sichel en las primarias. Y por lo tanto, cuando uno observa lo que está ocurriendo, hay 2 hipótesis. La primera, la más visible, algo simple, es suponer que esto se debe solo a los errores que ha cometido Sichel, que por Dios que no han sido pocos, y a los aciertos que pudiera haber cometido Kast, justamente comiéndole buena parte del electorado. Pero yo creo que aquí hay algo más profundo. A mí me parece que hay una parte del electorado de derecha, una parte al menos, que da por perdida esta elección. Y cuando eso ocurre, si ya vas a perder, es mucho mejor perder con alguien de tus propias filas para iniciar la reconstrucción de tu sector y dejar un liderazgo parado para lo que viene por delante, que no va a ser un periodo fácil, que volver a perder, digámoslo en corto, con un ex demócrata cristiano, que ha sido probablemente el sino de la derecha durante todo este tiempo. Y la pregunta relevante que uno tendría que hacerse es que si eso está ocurriendo, si es que hay todavía una parte de sus electores que, abrazando la tesis del voto útil, empiezan a mirar la candidatura de Jasna Proboste con mejores ojos, justamente para evitar que la izquierda representada por Boric gane. Yo creo que esa es la tensión que hoy día se instala. Es decir, si Jasna Proboste logra o no subir lo suficiente para eventualmente disputar la casa el paso a segunda vuelta, o la derecha se resigna a perder esta elección, porque cualquiera sea nuestra opinión política, si somos de izquierda o derecha, todos podríamos convenir en que, a lo menos en términos estrictamente electorales, Sichel es un candidato en segunda vuelta más competitivo frente a Boric de lo que es Kast. Si Kast pasa a segunda vuelta, yo creo que eso firma la presidencia de Gabriel Boric. María José Nova. Oye, yo quiero agregar un dato aquí, que en una, corríjanme si no estoy en lo correcto, pero en la encuesta Pulso anterior, Kast tenía un 64% de rechazo, que es como la trastera de la aprobación, ¿verdad? Hoy día aparece con un 37,6%. Entonces, en esta misma encuesta, sí. O sea, la misma. Por lo tanto, eso es bien interesante. O sea, que ha ido disminuyendo el rechazo. Exactamente, porque respecto de ser competitivo o no en una segunda vuelta, el rechazo es muy importante. Claro. Entonces, si uno Ahora, tratara de todas maneras, es el candidato con más rechazo. Por supuesto, pero maneras. imagínate pasar de 64 a 37, o sea, es un montón. Entonces, creo que aquí se están mezclando elementos que son muy complejos. O sea, uno, que es cómo se altera o se rebaraja las tensiones entre los candidatos a partir de los cambios de posiciones. Entonces, en los debates hemos visto claramente un 1-1 entre Boric y Kast, creo yo, muy útil para los dos. O sea, Kast, porque le permite hablar o decir lo que sus votantes quieren oír, y Boric, porque obviamente en una segunda vuelta le es menos competitivo, y entonces subir a Kast obviamente le beneficia, eso por supuesto. Pero creo que respecto del votante de derecha, así como Kast ha sido capaz de, yo creo, identificar una audiencia y un lenguaje, y eso ha tenido muchísimo, y por el contrario, Sichel, en esta confusión, no ha logrado marcar su posición, sí creo que esa derecha que estaba, ¿no es cierto?, como orientada a ganar, ¿no es cierto?, quién es el ganador, hoy día aparecen 2 posiciones más. Una que es la de si vamos a perder, voto con convicción, aunque no sea útil, y la tercera es la que hoy día propone Nicolás Ibáñez, ¿verdad?, que es decir, ¿saben qué más?
aquí tiremos la cadena y entonces dejemos que la izquierda se haga cargo de este caos y nosotros vamos de nuevo de atrás. Porque Entonces, eso va a demostrar en la tesis de Nicolás Ibañez en la entrevista en el que Mercurio de teníamos hoy, toda la razón. que tenemos la razón, porque Exacto. la izquierda es incapaz de hacerse cargo de los problemas. Digamos. Entonces, Esa la es su única tesis. manera es una comprobación empírica, aparece hoy día, ¿verdad? Que la izquierda se haga cargo de lo que está produciendo. Una comprobación Yo he escuchado empírica. comprobación Yo he empírica. escuchado esa tesis, fíjate, pero está en el pánico que hay con la elección de Boric en la derecha, que, claro, algunos te dicen que les toque a ellos ahora porque nosotros somos imposibles, ya no lo hicimos y rememoran No, y sería mucho peor. cuando nosotros hacíamos la plata y los otros gobernaban en los 90, esos que años más lindos, cuando Claro. los empresarios amaban al agua y todo eso. Pero fíjate que es un pánico, está el tema de las lucas, o sea, estamos moviendo la plata, sacándola, ahora obviamente que son grupos chicos, porque no son muy pocos los privilegiados Muy poca que la tienen gente para que sacar tiene- plata, Exacto. pero bueno, la están sacando eso. Y lo otro que yo creo que Kast tuvo la suerte y la destreza, suerte de tener una agenda, por ejemplo, que se instaló en la agenda el tema de inmigración, y eso no lo maneja él, pero la destreza de sacarle partido a esos temas, que al final siempre dicen casi un ultraconservador, que están contra el matrimonio gay, contra el aborto, pero al final la gente decide por un sinfín de razones su voto, pero al final opta por una. Por Ya, más pero que- Kast le saca partido con la idea de una zanja, porque es una idea más o menos No, es que- controvertida, por decirlo menos. Sí, pero ¿cuánta gente le hace sentido la zanja? Preocúpate, a ver, uno tiene que hacerse cargo de las percepciones. Sí. Era lo que nos pasó con Trump. Cuando West Virginia no existía para la elite, para los periodistas, y después nos dimos cuenta y vamos a ver qué pasaba ahí. Heroinómano, falta de empleo, contra los inmigrantes, detestaban a los mexicanos. Todo lo que Trump dijo le hizo sentido. Entonces, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero estoy viendo qué se va, cala, qué cala. va a gatillar. Calma. Cuando uno pensaba que iba a gatillar el voto, en definitiva, es la situación económica, la lucha contra la delincuencia. Yo creo que eso es. Entonces, ahí Kast tiene destreza para sacarle partido y punta con mensajes que son muy directos, muy concretos y que le hacen sentido a un montón de gente, nos guste o no nos guste. María José, después Tirinche. Sí, no, y que le hace sentido a un montón de gente porque estamos en un país muy polarizado. O sea, eso yo lo encuentro que es muy grave, porque uno puede quedarse con la contingencia y ver ahí la discusión, que la zanja, que no la zanja, pero ¿qué es lo que hay detrás? Yo creo que este país, mirando el 18 de octubre, vive en una paradoja, que en el fondo es la paradoja entre un crecimiento económico innegable, una mayor disponibilidad de bienes y servicios y la imposibilidad de alcanzar la paz social. Y hoy día estamos en esa. Y entonces todos estos candidatos están planteando formas distintas de resolver esa paradoja. Y entonces vemos al partido, o sea, a Boric, por ejemplo, explotando el discurso de esto es un concepto anticomunista. Yo no creo que sea así. O sea, hoy día la misma Lucía, la que queremos mucho, decía que el programa de Boric y el programa de Jadwe era muy parecido, salvo intensidades. Entonces creo que aquí el debate está lleno de lugares comunes cuando habría que entrar de una vez por todas al debate de fondo, que es donde de verdad se juega el país de los próximos 20 años. Jorge Navarrete. Claro, pero entrar al debate de fondo requiere una cierta racionalidad que probablemente ha estado algo ausente de nuestro proceso político y nuestra discusión pública. En un ambiente plagado de emociones donde finalmente lo más objetivo es lo subjetivo. Ahora, no deja de ser paradigmático que todas las tesis puestas aquí llevan a un resultado relativamente similar. El perder con un candidato genuino de tu sector, en este caso Kast. Segundo, la tesis de Ibañez, que me parece algo incomprensible, esto de que él termine votando por Boric para que el país se destruya de una vez por todas, porque algo así se lee. O la tercera tesis, incluso la posibilidad de que todo esto pudiera en algún sentido reeditar en un mayor aumento de la candidatura de Proboste. El miedo siempre ha sido un movilizador político muy relevante. Yo creo que el Lo fue en la principal. elección pasada, a propósito de Chilezuela, y tengo la impresión de que hoy día también va a ser un protagonismo y va a ser explotado desde el punto de vista de la discusión pública. Y de hecho, buena parte de los acercamientos del grupo más cercano a Boric, a los sectores socialdemócratas, a los sectores empresariales, un poco tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con algo que es bien relevante, y lo hemos conversado aquí un par de veces. Cuando uno no tiene nada que ganar, y no tiene ninguna posibilidad de ser presidente o presidenta de Chile, puede prácticamente decir cualquier cosa. Yo creo que en las últimas semanas hay un cierto sector del entorno de la candidatura de Gabriel Boric que tiene la convicción de que pueden llegar a la moneda. Y eso no solamente trae una responsabilidad, sino que
un pánico escénico, quiero creer, del punto de vista de lo que eso significa. Y no va a ser extraño que vamos en general a ver cambios y matices respecto de las propuestas ciudadanas, que entre otras cosas tiene como consecuencia esta cierta disputa que hemos visto entre el Frente Amplio y el PC esta semana. Claro, hay que recordar que la candidatura de Boric partió como la candidatura Perdedora, de una primaria donde se suponía que la organización del Partido Comunista iba a arrasar con... Y además, acuérdate que Boric era la cuarta alternativa en cuestión. Además. Beatriz Sánchez, Stingo por un momento, Patricia Muñoz también parece que la llamaron. Bueno, buscaron harto candidato. Claro, Sí. alguien decía que también, Gabriel Salazar decía, a mí me llamaron un día y les dije que no, y después no me llamaron más. Claro, esa era la perspectiva. Entonces también... Ahora, por el lado de Jasna Proboste, ¿qué es lo que tiene que hacer Jasna Proboste para consolidar eso que se ve como un aumento bien significativo, digamos? Pero es que yo creo que aquí es donde aparecen estas tensiones distintas, porque esta tensión se instaló Boric-Kast en la punta, y la otra es Sichel-Proboste peleando por un mismo escenario. Y yo creo que ahí se nota esto, como yo me acordaba, como de los abuelos cuando decían los trapos sucios se lavan en casa, y yo creo que aquí los trapos sucios que sacaron van a afectar la casa completa. Entonces yo creo que estamos mirando un primer efecto del golpe respecto de la candidatura de Sichel a diputado. Pero si ahí entramos y entramos en el rol que cumple la democracia cristiana, que es lo que decía hoy día adelantada Juan José Santa Cruz, que te decía que va a decir los nombres, entonces ahí yo creo que el tiro puede jugar absolutamente al contrario. Y terminar de minar el centro, terminar de ahondar en los temores de la ciudadanía y entonces, una vez más, polarizar hacia los lados una elección a puertas de Ahora, ser... Ya, estoy de acuerdo. No sabemos... ¿Puedes mostrar la pantalla completa, la encuesta de nuevo? No sabemos exactamente la dimensión de esto, pero mira esto es una paradoja, yo no sé si se puede leer tan lineal, digamos, pero tienes que Jasna Proboste sube, esto es cada 2 semanas, cada barra son 2 semanas, Jasna Proboste en la semana, segunda mitad de septiembre, segunda quincena de septiembre, tiene 8,6 y sube a 13,1, es decir, casi 5 puntos porcentuales, y Sebastián Sichel baja 5 puntos porcentuales, exactamente. Claro, pero es que ¿Se puede es el leer bombardeo, linealmente o o sea, no? yo No se puede leer linealmente, pero lo que uno sí podría aventurar es que así como esta encuesta muestra que la baja de Sichel es idéntica al aumento de Proboste, en las anteriores había ocurrido lo mismo, pero con Kast. Es decir, la baja de Exacto, Sichel. se van compensando. Entonces eso confirma un poco la tesis inicial, es decir, el primer pencazo a las expectativas de la candidatura de Sichel los capitalizó Kast y se transformó efectivamente en el mejor aspirante de ese sector. Y la pregunta entonces que nos estamos haciendo ahora es que el resto de esa votación, ¿a quién empieza a beneficiar? Y para contestar tu pregunta, lo que probablemente tuvo que haber hecho Proboste y que está intentando hacerlo ahora, quizá un poco tarde, era justamente desmarcarse de esa izquierda que representaba a Boric para tratar de representar un poco al electorado más de centro o más moderado, cosa que en general estaba haciendo relativamente bien Sichel, especialmente después de que ganó la primaria. Pero lo que está ocurriendo en los hechos es que tenemos una competencia como en 2 niveles donde nadie está representando naturalmente ese sector. En la primera división, digamos, está Boric y está Kast, con un candidato propiamente de izquierda y un candidato propiamente de derecha, y en la segunda división está Proboste compitiendo con Sichel. Y Proboste está más cerca de Boric Tipo. más que de Y Sichel está más cerca de París. Pero Así claro, es. exacto. Es es que que me pasa yo- a mí que con todo respeto con los encuestadores, con todo lo que ha pasado en el último tiempo acá y en otros países, me cuesta tener confianza con esos números. Ya, ok, Me cuenta. de acuerdo. El problema son las tendencias. Claro, si lo que pasa O sea, es que... claro, ok, no le pongáis fe a los números, sí, pero sí, mira la tendencia. Claro, pero la tendencia a Lavín lo da por ganador siempre. Y, Pero y yo lo creo que- masacraron. ¿Ah? Sí. Y la tendencia le da a Jadwe lejos y lo masacraron. Ni Es, tanto. es un punto. No, Oye, pero una nadie última da cosa. ganador a Boric. Una última cosa sobre la encuesta. Marco Enrique Minami debe estarlo pensando. O sea, si le pones fe a estos números, porque sus 3,4%, que son bien marginales en esta encuesta, si se los sumas a Jasna Proboste, que tiene 13,1, Jasna Proboste pasa a segunda vuelta. Y estaría en ese sentido impidiéndolo con esta candidatura que todos sabemos que cuando se lanzó un día antes de la inscripción fue mirada como totalmente extemporánea e hipercontrovertida, tanto que dejó candidatos al Parlamento como Alejandro Navarro y Alejandro Guillé
fuera de la posibilidad de competir, precisamente por esta decisión personal de última hora, digamos. Claro. Complejo. Ahora está como en el... Meo está parecido a lo que estaba en lo que sacó en la última, 5%. Sacó 5. 20, 10, 5. Sí, sacó 5 Claro. la última vez. Y ahora tiene esos 3,4 que a Yasna Proboste le vendrían, pero... Ahora, cada debate lo Estupendo, favorece ¿no? más a Meo, porque de verdad él tiene una destreza. Pero es que yo creo que, eso es, porque en el fondo tú puedes mirar acá tendencia y efectivamente las encuestas fallan y cambian y además estamos en un momento político en que todo puede suceder casi. Pero yo sí veo que aquí se separaron las carreras, o sea, hay dos competidores y dos competidores. Los dos que van en la pole position están en un discurso y Yasna Proboste eligió, y ahí yo coincido contigo, Pirincho, en vez de diferenciarse, ir a pelear, en el fondo, a sacar al candidato. Entonces Yasna Proboste está... Va a pelear con Sichel. Exactamente, y en el fondo su objetivo es sacar este candidato, quedarse con el centro para ella una vez que se han ido hacia la esquina los otros dos. Démosle más vueltas después de esta pausa. Estamos con María José Nodón, con Quique Mujica y con Jorge Pirincho Navarrete, nuestros columnistas de hoy, conversando sobre política. Y comentemos otro de los hechos de la semana, que es la segunda acusación constitucional ya formalmente presentada. De hecho, ayer se le notificó al presidente de la República, Sebastián Piñera. Me parece que es un hito insoslayable, porque abre un debate en varias dimensiones, Pirincho. Sí, a ver, voy a partir por lo más sencillo. Yo creo que esta acusación constitucional se da en un contexto de mucha debilidad del presidente de la República, donde probablemente, y como nos hemos acostumbrado a escuchar, Chile cambió, donde hay ciertos estándares ya no solo jurídicos, sino que éticos y políticos que son distintos. Incluso en presencia de una persona que viene arrastrando un historial extraordinariamente polémico en la confusión de lo público y privado, creo que existe una alta posibilidad, por no decir estoy seguro, de que la acusación se va a aprobar en la Cámara de Diputados, y tengo la misma certeza de que probablemente por los quórum requeridos 2/3 calificados se va a rechazar en el Senado. Creo que lo importante aquí tiene que ver con una discusión que, insisto, no es jurídica y que está en un cierto trasfondo. En la primera administración del presidente de la República, Sebastián Piñera, poco importaba que en su campaña hubiera generado, a propósito de un conocimiento de una operación bursátil, una venta de acciones que finalmente terminó con una sanción por faltar al deber de abstención, que es un eufemismo que los abogados utilizamos muchas veces para no hablar de información privilegiada, que no hubiera vendido y hubiera asumido su cargo con un porcentaje muy importante de las empresas de LAN, que no hubiera vendido, por ejemplo, sus acciones de Colo-Colo, pese a que nombraba al superintendente de Valores y Seguros, y todo eso, sin embargo, no fue obstáculo para que pudiera ganar esa elección y la siguiente. Yo creo que hay algo que hoy día es un poquitito distinto. Y quiero recordar que la cosa se complica porque tomé conocimiento esta mañana, un reportaje en CIPER, de que otro proyecto adquirido por la familia Piñera Morel, el proyecto Imán, que es una mina de hierro en Vallenar, el dueño de esas pertenencias, el que vendía el proyecto, fue nombrado en esa misma época por el presidente como su representante en Lenami. Entonces, perdón el vocabulario, pero ¿en qué cresta se puede estar pensando cuando en una operación de esta naturaleza alguien toma una decisión tan abiertamente conflictiva, llena de problemas en la administración de los intereses, de la negociación incompatible? Esto en alguna parte como se una mina cebó. antipersonal de conflicto de interés, Bueno, digamos. esto Sí. en algún momento se cebó. Y creo que eso es lo que probablemente vamos a tener. Esto es la misma época, discutiendo. ¿no? 2009. Exactamente. Primera administración del expresidente del presidente Sebastián Piñera. Fíjate que en términos Sigue. prácticos, como decías tú, lo notificaron ayer. Ayer. Y él tiene 10 días ahora, 10 días hábiles para responder para hacer su defensa. Yo estaba pensando hoy día que si la peor pesadilla, y siempre se puede estar peor, la peor pesadilla para Sebastián Piñera, para el presidente Sebastián Piñera, era entregarle la banda presidencial a Gabriel Boric, por ejemplo. Ahora la peor pesadilla es que no entregue la banda presidencial, que no la pueda entregar si funciona la acusación constitucional. Imagínate en qué tipo de discusión estamos. Y yo coincido con Pirincho, me cuesta creer, aunque he escuchado opiniones de algunos senadores oficialistas que van a pasar la vendetta y la cuenta, pero que logre los 5 votos que necesita. Son 28 2/3 calificados, Claro, si la memoria 29, no me falla. 29. 29. Sí. Ahora Y eso contando los 24 votos de la oposición alineados. Sí, y además, también- y espera, yo creo que por Piñera van a ir
después que termine su mandato si no le resulta esta. Y si tienen un Congreso... Bueno, y por si favor. lo han amenazado en todos los debates. O sea, ¿Cuántos, no sería son, tan- ¿Cuántos meses? Claro. 6 meses, ¿no? Si en caso 6 presidente. meses. 6 meses seis después, en el meses caso del después. presidente. Sí. Sí. Entonces hasta, digo, hasta el 11 de septiembre de no lo van a próximo soltar. Oye, yo María José distinguiría Navarro. 3 líneas de análisis. Uno, el plano jurídico. O sea, aquí obviamente hay un tema, ¿no es cierto?, jurídico, tenemos la acción de la Fiscalía, y yo creo que aquí es muy importante dejar que las instituciones funcionen. O sea, cuestionar, cualquier cuestionamiento, eso me parece gravísimo, te convenga o no te convenga. O sea, yo creo que aquí esto es muy, o sea, esta línea de acción hay que dejarla que funcione y ver cuáles van a ser los resultados en definitiva. Segunda plano es el plano personal, o sea, el plano personal del presidente. Y creo que aquí, aún si entráramos en el supuesto de que no hay, o sea, que no hay una conducta antijurídica, me parece que lo mínimo es que es absolutamente imprudente. O sea, es de una imprudencia, como dice Pirincho, o sea, loca. O sea, absolutamente incomprensible. Creo que activa, primero que todo, la indignación, que junto con el miedo es el otro motor que activa, digamos, el mundo político hoy día, y también todas las sospechas respecto de los conflictos de interés y la relación entre la política y el dinero, que es el gran cuestionamiento. Pero, y aquí yo creo que voy a discrepar un poco, desde el punto de vista político, creo que también hay un uso absoluto de la herramienta de la acusación constitucional, que es una herramienta jurídico-política. Entonces me parece que si el objetivo es la probidad, que sería un objetivo muy noble y que yo estaría plenamente de acuerdo, habría que esperar la investigación y actuar con otros plazos, con otros ritmos que lo que están actuando. Entonces creo que aquí, si bien el punto de fondo es un punto perfectamente cuestionable, válidamente cuestionable, y en el que estoy plenamente de acuerdo, la herramienta que se está usando, que es la acusación constitucional, creo que está sujeta a una utilización política que tampoco es tolerable. Dato, en términos de opinión pública, en la encuesta Pulso Ciudadano, la acusación tiene aproximadamente un 66% de aprobación, digamos, de estar de acuerdo con que se ejerza. Pirincho. Estoy de acuerdo con la María José en los dos primeros puntos y evidentemente discrepamos del tercero por la naturaleza propia de la acusación constitucional, independiente que la Fiscalía investigue, como lo va a hacer si además de los delitos de negociación incompatible, de conflicto de interés, pudo incluso haber habido cohecho, que es lo que se ha instalado. Independiente de la investigación de impuestos internos, lo que se está haciendo es un juicio justamente político. Político a partir de las causas que establece la Constitución, que en este caso en particular, en el caso del presidente, o son haber violado gravemente la ley o la Constitución, cosa que uno podría decir que sí, más allá que está prescrito, pero en este caso haber afectado el honor de la nación, que puede parecer una cuestión simbólica para muchos, pero ha sido muy fuerte. Ver al presidente de la República junto a otros personeros en la mayoría de los titulares de los diarios del mundo respecto a una cuestión que, insisto, es absolutamente contumaz. Yo no quiero descartar, María José, evidentemente, el ánimo de vendetta que pudiera haber en alguno. Pero si tú me pusieras en perspectiva de todas las acusaciones constitucionales por la gravedad de lo que hay detrás, entendiendo que tiene un riesgo muy grande someter a un presidente de la República a ese proceso, esta probablemente sí sería de las más justificadas. O sea, mira, súper de acuerdo, comprometer el honor de la nación es gravísimo, y en eso estoy absolutamente en la misma línea que tú. Pero yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, son hechos cometidos en el primer gobierno de Piñera, que se están, digamos, cuestionando hoy, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, un tema de contingencia. Pero ojo, estamos a un mes y medio de las elecciones y aquí, como decías tú, hay plazo de 6 meses después para hacer valer el mismo elemento. Entonces, cuando nosotros vemos que las personas que estaban a cargo de la acusación pidieron más tiempo para la redacción de las 99 páginas y esto se apura porque se declara que tiene que ser votado antes de las elecciones, entendiendo que lo que están en jaque es gravísimo, el honor de la nación, entendiendo que es impresentable esa conducta, o sea, completamente de acuerdo, creo que también es indudable que hay un uso de una herramienta política que, insisto, no tiene que ver con el fondo, sino que tiene mucho más que ver con la oportunidad y que pone en jaque a la institución de la presidencia de la República, y eso en términos, digamos, de visión de país de largo plazo me parece muy grave. Pero solo para entenderte, y porque yo creo que estamos menos en desacuerdo entonces de lo que parece, si esta acusación constitucional se hubiera presentado después del proceso electoral, culminada la segunda vuelta, tú no tendrías reparo alguno. Mira, creo que habría que esperar la investigación también, ver cómo avanza, pero creo que sacarla de la elección profesional, de la elección presidencial, le da una fuerza y le da una potencia, digamos, desvinculándola muy importante. Ahora la coyuntura tiene que La coyuntura siempre es, por estar relacionada supuesto. con la política, porque Y además, al final ojo, uno se pregunta cuando lee la acusación, dice, bueno, ¿por qué no le presentaron todo esto en el primer mandato? Es que Porque eso lo estoy diciendo, o sea, por son hechos que supuesto. todos sabían que pasaron, ya, ok, en el primer mandato no lo vamos a hacer,
pero tuvieron todo el segundo mandato. Si uno revisa la biografía de Piñera, salvo este caso particular. Bueno, que, claro. Ahora, sí hay un está cambio de sometido a la ambiente, justicia. que eso también es Saltado. importante. Claro, y que Manuel Guerra dice hoy día al fiscal. Lo que pasa es que eso lo cuando tenía, yo hablaba, pero no lo vio, digamos. cuando Claro. yo hablaba de un cambio de contexto y Chile cambió, probablemente entre otras cosas Por tiene supuesto que ver que sí. con esto. El actual presidente Sebastián Piñera fue elegido 2 veces conociendo la población la mayoría de estos hechos y no siendo un factor político relevante. Yo creo que hoy día estamos en un escenario completamente distinto. Y ojo con el conocimiento de los hechos. Yo me declaro, o quiero creer que soy una persona relativamente informada. Sí, se puede decir. Vamos a aceptarlo como y me para parece, punto de partida. Ok. y me parece que no solamente en el caso de este humilde servidor, sino que en la gran mayoría de los ciudadanos, el haberse enterado que una de las condiciones de venta del proyecto era efectivamente el no acometer una determinada política pública. Aquí lo que es impresionante es que primero las explicaciones del presidente son malas, porque conociendo su historial, la forma obsesiva en que maneja sus negocios, suponer que una operación entre su mejor amigo y su familia no le haya sido informada, a lo menos dudoso. Pero ¿cómo nos saltó el resto? ¿Cómo nos saltó la propia familia, el comprador diciendo, mira, esto es absolutamente impresentable? Esto, lo decía María José también, está detrás del estallido social. Si el estallido social no solamente fue problemas con las pensiones, con la salud, con la educación, el estallido social en su sentido más profundo fue la sensación de que no todos somos iguales ante la ley. Ahora, de que hemos decir creado, feliz que hace lo que de que quiere. hemos creado una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría y que la democracia ha incumplido su principal y más básica promesa, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa y juzgar a los ciudadanos de forma igual. Sí, yo creo que, a ver, yo lo escuché de propias bocas de distintas personas, empresarios, se vanagloreaba de la información privilegiada, era casi gracioso. Era como una choreza. En la Patria Vieja, Sí. era una choreza. Era una choreza, era Claro, ser más capo, más vivo. a ver ahora si alguien se atreve a reconocer eso en público. No, una vergüenza. Ah, Ahora, esta situación, en todo caso, tomando en consideración que hay 6 meses después de terminado el mandato, ¿no pone en duda un cierto tabú que después del golpe de Estado del 73 habíamos establecido en torno a la destitución presidencial? Digo, porque eso es traumático. No, esto se Yo sé rompió. que no lo imaginamos ahora porque no ha ocurrido, pero ojo, o sea, en otros países Y espérate que, se produce una fractura importante. Sí, pues, espérate que la derecha tenga mayoría, Pero- van a ir por quien sea, pero- y por la razón que sea, a cobrar. Si así es la política, no es distinta. Eso es una buena pregunta, porque yo creo que en un país que tiene democracia desde antes de ayer, como el nuestro, para ponerlo en términos gráficos, efectivamente la posibilidad de destituir al presidente es una cuestión grave y es una cuestión importante. Y probablemente no solo no estén los votos del oficialismo, quizá hay un par de senadores de la oposición que, habida cuenta lo que está en juego, no estén dispuestos a votar a favor. Sobre todo por la reelección, ¿ah? Pero eso habla de dos cosas. Eso habla de cómo han ido cambiando los estándares y, a riesgo de ser majadero, eso quizás también habla de lo grave de lo que esta vez ocurrió. Entonces, la conjunción de las dos cosas es que estamos a puertas de aprobarla en la Cámara de Diputados, que aunque el presidente no quede suspendido en su cargo, como le ocurriría al resto de las personas que son sujetas a acusación constitucional, eso va a marcar un hito muy relevante. Ahora, pero una cosa que creo que es importante, y voy a volver a insistir, en el fondo me parece impresentable con todas sus letras, o sea, que no haya ninguna duda. O Está sea, ahí clarísimo. no tenemos ni una duda. Segundo, tampoco ni una duda tengo en que las exigencias, y para mejor, por supuesto, hoy día, de la ciudadanía y las autoridades han subido y tienen que ser más altas, por supuesto que sí. Y que tras del estallido social, y pensando en mañana, está esta indignación razonable, ¿no es cierto?, en muchos sentidos. Pero creo que hay que ser ingenuo para dejar de ver que el timing no tiene también un uso político. Y creo que desde la acusación de Yasna Proboste, que además ha estado muy en la palestra a raíz de los debates, esta herramienta entró en el juego político con una perspectiva distinta que la que tenía. Entonces, a mí lo que me asusta es que el timing y el momento electoral lo que hacen en el fondo es hacer una tormenta perfecta, si uno quiere, respecto de un tema que es efectivamente grave, pero que toma un cariz distinto en manos, digamos, de un Congreso que no ha dado justamente el ancho respecto de su responsabilidad política. Ya veremos cómo sigue ese debate, porque la comisión tiene que empezar a tramitar durante esta semana, que es distrital, el tema de la comisión, precisamente invitando a algunos expertos para ver ese asunto. Esa comisión está presidida por la diputada Maya Fernández y luego tiene que correr el plazo hasta el 28 de octubre
en que el presidente puede contestar a la acusación y de ahí en adelante empieza a verse ya en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo. Esta semana que comienza, mañana, 18 de octubre, ¿de qué se trata? ¿A qué hay que estar atentos, María José Nodón? Oye, yo estaría muy atenta justamente a mañana, al 18 de octubre, para revisar lo que ocurre en tres ámbitos, pensaría yo. En el discurso, o sea, cómo se habla de él, en la calle, cómo se vive, y sobre todo en la claridad de las definiciones, porque la razonable indignación de la que aquí hemos visto y la razonable necesidad de cambio no justifica que ese cambio sea a cualquier precio. Y aquí el tema de la violencia es un tema instalado en la calle, en el discurso, en la campaña, y yo mañana estaría muy atento a cómo reaccionan los principales jugadores de esta carrera respecto de ese tema. Quique Mujica. Mira, yo dos cosas cortitas. Santa Cruz Papers, que va Juan José Santa sí, Cruz, pues, tiene que revelar quiénes son los DC. Que es lo que prometió acá en el programa hace un rato. Claro, que lo voy a hacer esta semana, así vamos a estar atentos cuáles son los nombres, con nombre y apellido de los DC que supuestamente agarraron los archivos de la DC, buscaron a Sichel y pusieron los papeles ahí al mercado periodístico. Y lo otro Cosa que, perdona, yo se lo dije a Juan José Sí. Santa Cruz, en Chilevisión niegan, ¿eh? En Chilevisión niegan que haya sido así. y si fue así, yo no lo encuentro. O sea, Bueno, además. Garganta Profunda, Watergate, ¿les suena o no? O sea, eran filtraciones. Era Los papeles, bastante los papeles del roce, Pentágono. También. Y lo otro es que me dicen en los mentiros del Congreso que la DC estaría por no aprobar la ley Express, la ley Celis. ¿La ley Celis? Claro, reviso la lista, no hay ni un DC. Por salirse salirse de acuerdo. Es que ojo, que la DC dio su acuerdo en el Senado Sí. para este proyecto que presentó Claro, Guido y Girardi. me dicen además que en la Cámara hay semana distrital, o sea que recién podrían ver la ley el 26 de octubre, a 3 semanas de la elección. Y es una cuestión que es Ya, improcedente y además impracticable, Ya, porque es de tipo ¿quién va a imprimir práctico. esos votos? O sea, ya sabemos que es súper difícil hacer esa pega. Entonces son casi 7 millones de votos que hay que reimprimir. Casi 7 millones de votos. Sí. No, es impactante. Pirincho. Bueno, además de lo que decía el Quique, creo que vamos a tener que estar atentos al inicio de la comisión que tiene que evaluar la acusación constitucional, a la discusión del cuarto retiro en el Senado, que empieza a entrar en su etapa final y decisiva. Pero me quiero colgar de algo que dijo la María José, porque más allá de nuestras diferencias, esto es una cuestión en la cual quiero creer coinciden la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanos, que tiene que ver con el tema de la violencia. Ayer llegó a mis manos un video, que no sé si ocurrió exactamente el viernes o el sábado, donde un grupo manifestante arrinconaban un furgón de carabineros que se le habían abierto sus puertas y tiraban molotov adentro al grito de mátenlo, mátenlo. Me puse a pensar qué hubiera ocurrido si es que ese carabinero desesperado, en el uso además legítimo de la defensa, hubiera sacado su arma, hubiera disparado y hubiera muerto algún manifestante. Y quiero más o menos creer cuál habría sido la reacción del público en general y de los medios de comunicación. Lo que estoy absolutamente seguro es que esa reacción hubiera sido mucho mayor a si el carabinero hubiera resultado herido y hubiera resultado muerto en una acción de esta naturaleza. Es ahí donde está nuestro principal flagelo. No es necesariamente en la violencia, es en el doble estándar que tenemos respecto a juzgar la gravedad de los hechos según de qué lado están los agresores y las víctimas. Pirincho Navarrete, Quique Mujica, María José Nodón, muchas gracias por estar este domingo con nosotros. Que tengan un excelente resto del día.